como título Travesía en el Espíritu. Creemos que en este tiempo Dios nos va a llevar a través de esta travesía con el Espíritu Santo. Vamos a conocerle más profundo, vamos a aprender a intimar más con Él a través de estas enseñanzas que vamos a estar llevando. Y bueno, nosotros solamente somos canales, nosotros solamente somos un conducto, pero sé tú en y a través de nosotros, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, cada uno de los que estamos aquí presente y los que están a través de la transmisión en vivo y los que estarán en las transmisiones repetidas, que tu presencia descienda en esta hora, Espíritu Santo. Inúndanos con gracia, con favor y misericordia. Espíritu de sabiduría, de revelación y de entendimiento. Señor, mientras escudriñamos tu palabra, que esa palabra se vuelva viva, se vuelva eficaz, se vuelva ese rema, se vuelva ese kairos para nuestra vida y para estos tiempos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y bueno, queremos empezar, amor, con esta adoración. Si te la sabes, cántala con nosotros. Si no, bueno, pues recibe ahí con tus ojitos cerrados. Levanta tus manos una vez más. Y vamos a adorar al Señor. Todos juntos. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, Espíritu Santo, ven. Te lo pedimos en esta hora, Señor, llénanos de tu presencia, llena este lugar y cada casa, que cada hogar en esta hora sea impregnado por el aroma de tu presencia, Espíritu Santo. Transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Sí, Espíritu Santo, ven. Conéctate con el Espíritu Santo, amado, amada. Abre tu espíritu, abre la mente de tu corazón y conectémonos con la eternidad, conectémonos con el cielo aquí y ahora, su presencia en nosotros. Sí, Señor, te lo pedimos. Haz derribar. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio. Que todo sea nuevo. Que venga de ti. Santo, ven y rebosa como una inundación. Oramos en esta tarde. Ven, Espíritu. Ven,
más en esta hora. Vamos, pídele al Señor. Pídele al Espíritu Santo que venga como una inundación sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Vamos, Bernardino, canta. Ven, Espíritu Santo. De ti.
profetas, en los postreros días derramarías de tu Espíritu Santo. Señor, ven y rebosa con tu Espíritu Santo en cada alma viviente. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Bueno, quiero que mi esposa salude en esta hora. Buenas tardes, amada familia de Impacto y Vida, les amamos y les bendecimos y bueno, este es nuestro segundo día con el estudio de Hechos. Creemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, rebosando en cada casa, en cada hogar, aún trayendo paz, descanso, tu presencia moviéndose en medio de nuestras vidas. Bienvenidos a este estudio para que podamos aprender y crecer juntos. Pues bueno, vamos a empezar, amor. Amados, vamos a empezar en esta tarde nuestro segundo estudio. Si nos da tiempo, vamos a estar comentando del capítulo 1, versículo 4 al 26. Lo voy a leer todo de entrada, pero después vamos a ir comentando lo que Dios nos va hablando y enseñando a través de cada porción de la Escritura. Acompáñenme por favor en su Biblia, Hechos 1, versículo 4, vamos a leer hasta el 26. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús hablando a los primeros discípulos en el verso 5. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sígame, verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos, junto a los discípulos, dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dice el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo
se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Verso 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Verso 26. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, vamos a estudiar esta porción, si nos da tiempo de estudiar todos los versículos, ¿verdad? Pero lo que queremos enfatizar en esta hora son dos verdades en esta porción. La primera, tenemos que aprender a escuchar la voz de Jesús. Jesús habló a los discípulos, les dio instrucciones. Ahora Jesús no está físicamente, pero ¿quién es el que nos habla? Jesús nos sigue hablando. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender a escuchar, lo primero. Y lo segundo que necesitamos es obedecer la instrucción que hemos escuchado. ¿Qué te parece? Muy bien, Vida. Y bueno, aquí hay palabras claves. Sí. Una de ellas es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque otra de las que se escucha es el crecimiento. Hechos menciona o hace referencia al Espíritu Santo más de 30 veces, André. Más de 30 veces. Es una palabra clave, más bien es una persona clave en este libro. Exactamente. El Espíritu Santo hablando todo el tiempo, enseñándonos. Él es el quien nos guiará, nos llenará, nos sostendrá, nos convencerá y consolará a cada creyente. En este estudio que vamos a tener del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es la persona más importante. Y otra de las cosas que vamos a aprender a través también del capítulo 1 es el crecimiento también como creyentes. Como decía mi esposo, realmente tenemos que aprender a escuchar y también tenemos que aprender a esperar. A esperar y a obedecer. Mira, aquí vemos en los versículos 4 al 7, ya lo leímos, cómo nos enseña que tenemos que permanecer, esperar hasta el cumplimiento de los tiempos de la promesa que Dios nos ha dado. Vemos que los discípulos escucharon y obedecieron, ¿sí? ¿Cómo obedecieron? Bueno, la primera parte nos enseña que Jesús les dice que esperen en Jerusalén. Les mandó, les dio un mandamiento, les dijo: esperen en Jerusalén. Para nosotros, ¿qué significa ahora? No vamos a tomar un avión y nos vamos a ir a Israel y a Jerusalén, ¿verdad? No, pero ¿qué significa para nosotros ahora este mandamiento? Que tenemos que aprender a esperar en Dios. O mejor dicho, en esta hora, más particularmente, tenemos que aprender a esperar en el Espíritu. El Espíritu Santo ahora es la persona, la tercera persona de Dios, que está con nosotros activa en este momento. El Padre y el Hijo nos hablan y se revelan a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es lo que hicieron los discípulos: obedecer, escuchar y obedecer. El primer mandato que Jesús les da es:
vayan y esperen en Jerusalén. Esperen ahí. ¿Y qué les dijo que esperaran, amor? A ver, dime. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Qué era lo que estaban esperando? La promesa. ¿La promesa de qué? De que su Espíritu Santo se quedaría con ellos. Exactamente. ¿Qué nos enseña esto, vida? Que nosotros somos, los seres humanos, somos muy atrabancados. Escuchamos y ya queremos movernos. Recibimos una palabra y ya queremos salir corriendo. Pero tenemos que entender que Dios tiene tiempos para cada cosa, que ahorita lo vamos a ver también en un momento más. Pero el mandato fue que aprendieran a esperar. Hay una promesa. Aquí Jesús les está diciendo en el final del verso 4 que la promesa Él se las había dicho, se las había declarado. Jesús dice que escucharon de mí. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar las cosas que Dios nos está hablando. Hay promesas de Dios, amados, que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas, que Él nos las ha hablado tiempo atrás, que Él nos las ha revelado a un tiempo atrás, como Dios nos ha hablado a nosotros, vida, tiempo atrás. Visiones, revelaciones, sueños, palabra profética. Y mucha de ella tiene un tiempo de cumplimiento. Tenemos que aprender, lo primero que tenemos que aprender es a esperar en Dios, a esperar en el Espíritu Santo. Y este es un buen tiempo, en esta cuarentena que estamos forzosamente, que ahora sí Dios nos mandó a nuestras casas a estar quietos, nos puso un tate quieto, ¿verdad? Ahora, ahí en esa quietud, aprendamos a esperar en el Espíritu, pero esperando con un oído atento, el oído del Espíritu atento. Señor, mientras estamos aquí, aprovecha este momento, iglesia, y dile: Señor, mientras estoy en esta cuarentena, estoy aquí en casa, ya se terminó el quehacer, ya limpiamos toda la casa, ya la relimpiamos, ya hicimos cambio de muebles de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Ya no sabemos qué más hacer. Bueno, siéntate un momento y dile: Señor, quiero escucharte, Espíritu Santo. Dame una instrucción, enséñame, háblame. Y una cosa es importante, vida, y quiero enfatizar: lo que Dios nos habla, tenemos que guardarlo en el corazón para el tiempo del cumplimiento. Versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él estaba dando una instrucción y estaba diciendo: esperen, pero también les estaba dando la promesa de no muchos días. Quiere decir que el Señor estaba por cumplir lo que había dado, lo que había dicho y lo que había predestinado. Así que tenemos que aprender a esperar en Dios, en sus promesas, porque las promesas de Dios son el sí y el amén. Y mientras estamos en estos tiempos, tenemos que atesorar todo lo que Él ha hablado a nuestras vidas, cada promesa que Él ha dado, cada palabra que ha establecido sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, aún sobre la provisión y las finanzas en este tiempo. Porque Él dijo, dentro de no muchos días, Él les estaba dando un tiempo determinado. Y fíjense, en el versículo número 6, dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les contesta en el versículo 7: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él había establecido un tiempo determinado, un tiempo señalado, había estipulado un kairos. Él había estipulado el tiempo oportuno o el momento señalado. Y yo quiero que en este día nosotros, aprendiendo, sepamos que cada promesa tiene un tiempo señalado para tu vida. Cada palabra que Dios te dé, cada promesa que el Señor te esté dando, tiene un tiempo señalado de cumplimiento.
porque Él no miente. Y todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha establecido a través de su palabra, está vigente como te lo dijimos el día de ayer. Está vigente para ti y para mí. Un tiempo señalado, un kairos. El tiempo oportuno en donde tú vas a ver que toda la palabra se va a cumplir. Amén. Y mientras estamos esperando, tenemos que obedecer, pero sobre todo tenemos que creer que el que prometió lo va a cumplir. Y mira qué interesante, porque ellos necesitaban, a ver, dinos, y ya habían estado 40 días, lo leímos ayer, 40 días, en los versículos anteriores, en el versículo 3, dijo que estuvo durante 40 días, pero ellos ya querían saber el tiempo, querían saber cómo se iba a mover, pero realmente, cuando Dios te dé una palabra, cuando Dios te dé una promesa, tú créela, como decía mi esposo, atesórala en tu corazón, pero no desmayes y la hagas a un lado, sino que declárala, decrétala, establécela para tu vida. Y en el tiempo señalado, en el kairos de Dios, en el tiempo señalado y en el kairos de Dios, el Señor va a hacer un milagro y sobre todo va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero lo que sí tiene seguro es que Él prometió su Espíritu Santo y Él está en medio de nosotros. Él dijo que Juan el Bautista nos iba a bautizar en agua, ¿verdad? Pero dice así en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, tú y yo, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Y sabes, así ha sido. Así que, amados, yo quiero decirte en esta tarde, Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para este tiempo. Eso ya está, no lo necesitamos esperar. El Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, y podemos estar seguros que Él está. Así es, amor. ¿No, vida? Y es muy importante lo que estás diciendo ahorita, los tiempos de Dios, los kairos de Dios. No debemos ni adelantarnos ni atrasarnos, sino esperar pacientemente en los tiempos de Dios. Y cuando el tiempo de Dios es perfecto, las cosas van a suceder, las promesas se van a cumplir. Porque Jesús ya les había dicho varias veces, Él mismo lo dice ahí, que ya varias veces Él les había hablado, no solamente durante los 40 días que estuvo con ellos ya resucitado, sino cuando caminaron con Él todavía antes de la crucifixión. Jesús ya les había hablado que Dios les había dado una promesa de darles su Espíritu Santo. Jesús se los había revelado a los discípulos. Y aquí Jesús les estaba diciendo que tenían que esperar el tiempo preciso, el tiempo perfecto de Dios. Ahora, a mí me impresiona algo, y si se acuerdan, dice la Biblia, vamos a retomar tantito unos versículos pasados, amor. Dice la Biblia que Jesús, al final del versículo 3, dice que se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, dice que durante 40 días les habló del reino de Dios. Yo no sé, tú, amor, no sé ustedes allá que los están viendo, qué piensen, pero yo digo, si yo hubiera estado ahí con los discípulos, a lo mejor solo es mi pensar, ¿verdad? Pero si durante 40 días Él me enseñó cosas gloriosas y extraordinarias de los cielos, que dice el apóstol Pablo, cuando él subió al cielo, dice que vio cosas y oyó cosas que eran difícilmente de expresar con palabras humanas. Y Jesús les habló a ellos del reino de los cielos durante 40 días. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que en un momento ellos quitaron de su mente, de su corazón, toda esa palabra revelada y se enfocaron en las cosas naturales? Porque ellos hablaban de cosas naturales. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿darás el reino a Israel? ¿Seremos una nación poderosa otra vez? Es lo que estaban diciendo. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos precisos de lo que Dios va a hacer.
en esta tierra. Es importante que nos enfoquemos, que aprendamos a esperar en las cosas importantes que Dios tiene para nosotros. No estoy menospreciando las cosas naturales, Dios nos las va a dar, nos las va a proveer, en su tiempo nos las va a dar también, pero lo más importante es que aprendamos a esperar en el espíritu de las cosas celestiales, que esas son eternas. Así es. Y yo creo que en estos 40 días podemos estar recordando, yo quiero que ahí lo tomes como tarea, recordando toda promesa que el Señor ha hecho sobre tu vida. Trayendo a la memoria. Trayendo a memoria todo lo que el Señor ha hablado a tu vida, cada promesa, porque sabes, eso va a traer vida a tu espíritu, a tu alma y a tu propio cuerpo, porque dice que la palabra de Dios es vida a los que la hallamos y medicina a todo nuestro cuerpo. Imagínate que cada día recordemos sus promesas, que cada día recordemos su palabra, aún en esta cuarentena, ¿verdad? En estos tiempos, recordemos cada palabra, cada promesa, nos la apropiemos y veamos más adelante, en el Kairos, en el tiempo oportuno, ver todo cumplido, porque lo vamos a ver. Así que si tú estás en casa y estás escribiendo, dile: Señor, recuérdame, trae a mi memoria cada palabra, cada promesa que tú hiciste a mi vida, porque saben, nosotros en este tiempo le abrimos la puerta al Señor Jesús y por lo tanto también su Espíritu Santo está sobre nuestra vida, está en nuestras vidas. Así que no nos preocupemos, porque cada vez que nosotros venga la preocupación o venga y digamos: ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que cada palabra y cada promesa que el Señor hizo la va a cumplir. ¿La vida? Así es, amor. Y como a manera de título, subtítulo de esta porción de la Escritura, ¿qué nos está hablando el Espíritu del versículo 4 al versículo 7? ¿Qué es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo? Nos está enseñando que aprendamos a permanecer, a esperar, a perseverar. A permanecer y a perseverar ¿en qué? En lo que escuchamos de parte de Dios. Esperar, perseverar en ello, en todas las promesas, como decías hace un momento, y esperar el kairos de Dios, del cumplimiento de cada promesa. Vamos a ir al versículo número 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis el poder. Y el poder ya está dentro de ti. Amén. Porque el Espíritu Santo ya está en nuestras vidas. Así es. Así que en este tiempo tenemos el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y fíjate, la siguiente parte dice así: y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué interesante, porque dice la segunda parte: debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. En este tiempo de cuarentena tenemos que ser testigos en nuestra casa. Estábamos platicando con algunos siervos y estábamos viendo que desde nuestra casa nosotros podemos ser bendición en gran manera. Así es. Con un WhatsApp, con una llamada telefónica, con una palabra de ánimo, nosotros podemos ser bendición. Y sobre todo, orando, intercediendo, aún por la gente que ni conocemos, que está en el hospital, por los enfermeros, por los médicos. Hoy estamos orando por todo el gobierno, ¿verdad? Por todo nuestro gobierno, para que Dios les dé la sabiduría y todo. Tenemos que ser testigos de ese poder, de aquel que sana, de aquel que restaura, de aquel que salva, de aquel que transforma. Y si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Él nos anima, nos invita, nos exhorta a que nosotros podamos manifestar ese poder de su Espíritu Santo para dar una palabra de ánimo, para dar una palabra de exhortación, ¿verdad? De bendición para cada uno de los que lo necesita, en casa, con nuestros hijos, pero sobre todo, fíjense, yo en la mañana oraba y el Señor me decía, ¿sabes cuál es el poder más grande que está en Cristo Jesús, en la Santa Trinidad? Es su amor. Ese es el poder más grande, derramándose en medio de nuestras casas, su amor derramándose, aún haciendo una llamada, aún orando por las personas, orando por la persona que está enferma, orando por aquella persona que se cayó. Hay tanto por hacer, mis amados, que realmente Dios no se ha detenido, ni tú te tienes que detener. ¿Verdad, Vida? Así es, y aquí hay algo bien importante, como dices, Vida, testigos, ser testigos. ¿Testigos de qué? De Dios. Los discípulos fueron testigos presenciales del poder de Dios a través de un hombre, Jesucristo. Jesucristo hombre. Ellos vieron con sus ojos, como declara la misma Escritura, y vimos su gloria. Ellos fueron testigos visibles. Nosotros hoy somos testigos de fe, porque no lo hemos visto, no nos tocó verlo cuando Jesús caminó en esta tierra, pero hemos creído por la fe y ahora somos testigos de fe. Y es algo bien interesante porque ahora en este tiempo, la gente que está a nuestro alrededor, la gente está volteando a ver qué estamos haciendo los cristianos. La gente está volteando ahí. La gente que sabe que tú eres cristiano, que tú eres hijo de Dios, que hablas de Dios, que hablas del poder de Dios, que crees en los milagros. La gente que está a tu alrededor te está mirando. Tú no te das cuenta, o a lo mejor sí, pero la gente que está a tu alrededor te está mirando. ¿Y qué estás atestiguando en este tiempo para la gente que está a tu alrededor? La gente de los tiempos de los apóstoles, me voy a adelantar un poquito, pero ahí dice que la gente, aún los enemigos, les reconocían a los apóstoles. Decían, ciertamente ellos caminaron con Jesús. ¿Por qué? Porque caminaban conforme a la imagen de Jesús. Eran testigos fieles, eran testigos veraces. Y hoy más que nunca, nosotros necesitamos ser testigos veraces del poder de Dios en nuestra vida, la unción de su Espíritu. Sabemos, y lo vamos a ver más adelante, cómo vino el día de Pentecostés, cómo fueron llenos de la unción del Espíritu y salieron y trastornaron toda su generación. Eso es ser un testigo. Y hoy nosotros tenemos con Dios una responsabilidad y con el mundo tenemos una oportunidad. Porque Dios nos ha dado su tesoro, su Espíritu, para que ese Espíritu se manifieste al mundo. Y hoy nosotros, amor, tenemos que ser esos testigos. No podemos caminar como caminan los demás. Tenemos que ser testigos fieles, reales, veraces, que caminan en fe, en unción, en poder, en autoridad. Y yo creo que queremos abarcar mucho, pero realmente yo creo que esto es muy importante. Estos puntos son muy importantes y tenemos que continuar, ¿verdad? Así es, vida. Testigos, dice, ser testigos hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿en qué momento fueron testigos? Jesús les dijo, hasta que reciban el poder. Nosotros los creyentes ya tenemos, va a sonar como caricatura, ¿verdad? Ya tengo el poder, ¿verdad? Pues nosotros sí, ya tenemos el poder. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo, que la palabra dice que el Espíritu mora en nosotros. Y nosotros lo creemos, amor. Los discípulos lo creyeron y ellos lo vivieron. Y ellos realmente fueron testigos hasta lo último de la tierra conocida. Hoy tenemos la oportunidad
Las naciones de la tierra se han detenido. Se han detenido con este virus. La gente ha tenido que hacer una pausa de su vida diaria, de su rutina diaria, de esa vida ocupada, de esa vida que no tenían tiempo para nada, mucho menos para las cosas de Dios. Hoy vemos gente que no buscaba a Dios, que quiere de Dios. Y eso es bueno. Lo malo, en medio de lo malo, algo bueno. Gente se está volteando a Dios y gente está regresando a Dios. Y nosotros tenemos que ser testigos. Esto es bien importante. Jesús les dio este mandato, que fueran sus testigos del poder de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, que nadie la ha visto físicamente, pero que es real y que está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros, para obrar a través de nuestra vida señales, milagros y maravillas. Y tomemos esta oportunidad para que Dios se glorifique, para que Dios salga en escena, para hacer milagros, prodigios y maravillas, y sobre todo traiga la salvación, como dice su palabra. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y damos muchas gracias porque en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, Dios sale con todo su poder y podemos ver que nadie más se glorifica, porque no fue obra de hombre, sino obra de su Espíritu Santo. Ver cómo Él provee, cómo Él nos guarda, cómo Él nos sana, cómo Él está restaurando nuestras familias, cómo en su amor nos está uniendo. Y es maravilloso ver cómo ministerios nos estamos uniendo en un solo propósito, que es orar para que Dios sane nuestra tierra, nuestro amado México. Y yo creo que en este tiempo vamos a ver cosas extraordinarias, milagros, prodigios y maravillas obrando y viendo el poder de Dios, ese buen Padre, ese Dios fuerte manifestándose a favor de sus hijos. Y quiero terminar este tiempo, amados, con una escritura. 1 Corintios 2, está hablando el apóstol Pablo, en el versículo 4 y 5. Y le dice Pablo a la iglesia en Corinto, escuche, versos 4 y 5 de 1 Corintios 2. Dice Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice el verso 5, para que vuestra fe, nuestra fe, mis amados, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No buscamos sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Y este estudio no estamos tratando de ser sabios en nuestro entendimiento humano. Le hemos pedido mi esposa y yo, antes de tener este tiempo, hemos orado y le hemos dicho: Dios, solo queremos escuchar tu voz, y que de nuestra boca solo salga lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Y eso oramos también para ti. Usted que está ahí en casa, donde escuche y donde vea este estudio, oramos que Dios te llene de sabiduría, de revelación, de entendimiento, y que por tu boca, las palabras que salgan de tu boca no sean de humana sabiduría, sino del poder de Dios en su Espíritu Santo. Espíritu y poder a través de nuestra boca. En el nombre de Jesús. ¿Quieres orar para terminar, por favor? Pues vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque cada día que leemos tu palabra hay tantas riquezas dentro de ellas. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres el que nos enseña. Gracias por la sabiduría, porque no es sabiduría de hombre, es sabiduría tuya. Señor, yo te pido por cada persona que está conectada en este tiempo, aún los que estamos aquí,
Señor, que esta palabra no sea un logo, sino un rema en nuestras vidas. Señor, que dé un fruto y un fruto abundante, Señor. Padre, que podamos levantarnos, animarnos, Señor, Sí, sí. creyendo que el que empezó la buena obra en nuestras vidas las va a terminar. Sí, sí. Gracias porque tus promesas que son el sí y el amén, Así Señor, es, se Señor, cumplirán. así es, papá. Muchísimas gracias, Padre, porque ninguna de tu palabra regresará vacía. Señor, gracias porque tú nos has dado a tu Espíritu Santo y nos has dado su poder para poder testificar Sí, Señor, de tu sí, amor, Señor, para sí. poder testificar de tu grandeza, para poder testificar todo lo que tú has hecho en medio de nuestras vidas, Señor. Sí, Gracias Señor. porque tú estás encima de todos los problemas, Señor. Tú estás encima, estás por encima de todo, Padre. Señor, bendecimos a cada familia en esta tarde, pidiéndote, Señor, que tú les guardes, Padre, que el cerco de protección, Señor, acampe alrededor de sus vidas, Señor. Padre, que la sangre preciosa de tu Espíritu Santo venga en esta hora, cubriéndolos, Señor, a cada familia, Señor, guardándoles. Bendecimos, Señor, a los médicos, a las enfermeras. Bendecimos a cada equipo de trabajo de los hospitales, Señor, pidiéndote, Señor, que los guardes, que los protejas. Así es. Pero no tan solo eso, Señor, sino que los ayudes, Padre, y que en este tiempo puedas tú glorificarte. Señor, hablamos vida a cada persona que está enferma en los hospitales, en casa, Señor, declarando que fuente de agua de vida fluye dentro de ellos y trae vida a todo su espíritu, alma y cuerpo, Señor. Bendecimos las finanzas, Señor, Padre, de cada familia, declarando que el Cordero ya fue provisto, Señor, y que tú proveerás conforme a tus riquezas en Cristo Jesús, y nada nos faltará porque tú eres el buen Así es, pastor, Señor. así es, Pedimos, papá. Padre, que aún, Señor, llegues a cada casa rompiendo con Sí, todo Señor. temor, Señor. Sí, Padre, Señor. dice tu palabra que el amor tuyo echa fuera todo temor, Señor, y pedimos que tu amor, Señor, Padre, inunde a cada familia, a cada corazón. Sí, Padre. Señor, y puedan experimentar tu amor, Señor, ese amor, Señor, que quita todo temor, Señor, y podamos descansar, como decía el salmista. Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque tú, Señor, nos harás dormir confiados, Padre. Gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos a ti, bendecimos a cada familia, declarando, Señor, que la bendición del Señor que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella, está en sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así es, Padre. Te bendecimos, Señor. Amada familia, muchas gracias por estar este tiempo con nosotros. Ha sido de gran bendición. Les amamos, les bendecimos. Declaramos cielos abiertos sobre ti, sobre tu casa. Pero sobre todo en este tiempo, que ustedes, cada uno y nosotros acá, cada uno podamos entrar en un cada vez más profundo relación e intimidad con la persona del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.